Miren, el Papa Francisco está en Canadá. Y el Papa Francisco, pues, ha pedido perdón en nombre de la Iglesia Católica por un proceso que se llevó a cabo en Canadá con la participación. No fue la Iglesia que lo ejecutó, pero la Iglesia Católica tuvo una participación, apoyó al gobierno federal en esa iniciativa. Que el primer ministro que lanzó esa iniciativa fue el primer ministro canadiense, John Alexander MacDonald. Al primer ministro Alexander MacDonald se le ocurrió, pues, sacar el indígena de los niños indios. Es decir, que esos niños que pertenecían a finales del siglo XVIII, porque eso duró más de 100 años. Es más, en lo que esto que se hizo en Canadá, esto que se llevó a cabo en Canadá, pues, que se llamó la asimilación forzosa. La asimilación forzosa concluyó cuando iniciaba en la República Dominicana el gobierno de Leonel. Eso se inició desde finales del siglo XVIII hasta prácticamente finales del siglo XX, porque este proceso de la asimilación forzosa fue clausurado en 1996. Entonces, se tomaban a los niños de las comunidades indígenas, es decir, se le quitaban a las familias indígenas. ¿Por qué? Porque este muchacho no se va a criar como un indígena. Este muchacho se va a criar como un occidental. Entonces, a él, de manera forzosa, le vamos a meter por ojo, boca y nariz la cultura occidental. Vamos a sacar el indio que hay en él. Entonces, se le llevaba a unos claustros, a unos centros, el 70% de los cuales estaban dirigidos por católicos. Pero resulta que en esos centros se cometían toda suerte de apoyo contra esos niños. Ya usted sabe lo que son niños totalmente desamparados, que no se sabe cuáles son sus padres, en un encierro, los abusos sexuales contra esos niños, el sometimiento a semi-esclavitud, el maltrato, la malnutrición, toda suerte de cosas que ocurrían con esos niños, pues provocó la muerte de más de 6,000 de ellos. Pero el hecho se narraba, se condenaba, pero adquirió a partir del año 2021 una mayor connotación, porque empezaron a aparecer las sepulturas colectivas. Solamente en uno de esos centros se encontraron los cadáveres o los restos ya de unos 1,400 niños. Entonces, todo esto ha creado un gran escándalo. No es el primero que tiene Canadá, porque, por ejemplo, hubo otros centros, aparte de los centros que se crearon de asimilación forzosa, hubo otros centros también que tuvieron serios problemas. Hay un orfanato que no era para indígenas, el orfanato de Montcachel. Bueno, en el orfanato de Montcachel,
pues que se buscaban niños huérfanos, etcétera. También tiene una historia de abusos. Estos no eran indígenas. Estos no eran indígenas. Producto de estos abusos que son distintos a los que se cometieron contra los niños indígenas, la Iglesia Católica en la parte este de Canadá, que ahí está pues la arquidiócesis de San Juan de Terranova. En la arquidiócesis de San Juan de Terranova, la Iglesia Católica en estos momentos tiene en venta 42 propiedades para indemnizar a las víctimas de todos los abusos que se cometieron en este orfanato de Moncachel y en otros orfanatos. Y ahí está también el denominador común de las violaciones sexuales, de los abusos sexuales contra esos niños. Entonces, ya hay una sentencia con la calidad de la cosa definitivamente juzgada, que la Iglesia Católica tiene que compensar a esas víctimas. Entonces, no teniendo efectivo, la sentencia obliga a la Iglesia Católica a vender propiedades para pagar esas indemnizaciones. Lo que se están haciendo en algunos sitios son pool católicos, que si nosotros queremos quedarnos con este templo, vamos a crear una fundación que se lo va a comprar a la propia iglesia y va a buscar los cuartos para que se pague la indemnización. Desde luego ya la propiedad no va a ser una propiedad de la iglesia, sino que tendría otro carácter, o cualquier otra religión que quiera aprovechar uno de esos templos, pues lo puede adquirir, porque ellos tienen un plazo para vender esas 42 propiedades e indemnizar por todas las violaciones. Eso ocurrió donde mismo se produjeron estas asimilaciones forzosas por las que está pidiendo disculpa el Papa, y este viaje estaba pendiente porque el escándalo cogió más fuerza, como lo expliqué, en el 2021 con la aparición de estos cadáveres. Por eso vemos al Papa reunido con estas naciones originales, varias de estas naciones, desde luego, indígenas, con las cuales la Iglesia trata de reconciliarse, pues estos acontecimientos fueron acontecimientos realmente de barbarie.